Buenas tardes, en este video vamos a conocer lo que es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad del conductor, de la corriente I, que circula por el citado conductor. Ohm complementó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en relación entre V e I. La fórmula sería V igual a R por I. Bueno, la ley de Ohm la encontraremos escrita habitualmente como V igual a R por I, donde llamamos a R la constante, ya que representa la resistencia del camino del conductor. Esta resistencia se mide en las unidades llamadas ohm-ios. Representados representados por una letra griega, que es la letra omega. Démonos cuenta que la resistencia es algo característico del camino del conductor, con lo que también podemos expresar en la ley de Ohm, donde dado un camino de un conductor, ya sea un dispositivo eléctrico o un simple cable, el voltaje e intensidad varían de tal manera que R se mantenga siempre constante. La resistencia depende del material y las dimensiones del camino del conductor, como por ejemplo la longitud, el diámetro del cable. Así, un trozo de filamento de tungsteno tiene mucha más resistencia que la misma longitud de un grueso cable de cobre. Pero la ley de Ohm asume que la resistencia de R de un camino de conductor dado no depende de la corriente o el voltaje, pero de hecho la resistencia no es constante estrictamente para ningún camino de conductor. La misma estructura se mantiene que le da origen, hace que dependa de la temperatura. Por ejemplo, los átomos de un conductor se mueven más cuando aumenta su temperatura, lo que aumenta la dificultad de los electrones para circular por él. Con todo, la ley de Ohm es lo suficientemente aproximada como para poder usar tal cual en la mayor parte de los trabajos prácticos. Eso sí, no tiene validez general de la ley de gravitación universal o ley de Coulomb. Para entender más de esta ley, necesitamos aclarar distintos conceptos, como la carga, la corriente, el voltaje, así como explicar en qué consisten los conductores, los aislantes y resistencia eléctrica. Vamos a conocer un poco de esto. La carga es la fuente de todas las cargas eléctricas, reside en la estructura atómica. La carga de un electrón es la unidad básica de la carga. La medida para la carga es el Coulomb, eh, en honor al físico francés Charles Augustin Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1.60 por 10 Coulomb. Esto significa que la carga es de un Coulomb. Bueno, ahora vamos a conocer la corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo, es decir, que un amperio es igual a un coulomb. Bueno, el voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende de del potencial eléctrico o el voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión del agua es una manguera que permite que el agua fluya desde presión alta a una baja. La diferencia del potencial eléctrico es medida en voltios y permite que el flujo de las cargas eléctricas pase por un cable desde una zona potencial a una baja. La presión del agua se mantiene por una bomba y la diferencia es que el potencial de una carga se mantiene mediante una batería. Los conductores es aquella sustancia por donde las cargas se mueven fácilmente. Esto se llama conductores. Los metales son excelentes conductores debido a a la descolocación o movimiento de sus electrones en su estructura cristalina y atómica. Por ejemplo, el cobre es usado comúnmente en cables y otros dispositivos electrónicos. Contiene 11 electrones de valencia. Su estructura cristalina consta de 12 átomos de cobre unidos a través de sus electrones descolocados. Estos electrones pueden ser considerados como un mar de electrones con la capacidad de migrar por el metal. Los aislantes. Los aislantes son sustancias que resisten al movimiento de la carga. Se llaman aislantes. A ver, los electrones de valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia.
La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través del conductor. Usando la analogía del agua, la resistencia eléctrica puede ser comparada a la fricción del flujo del agua por un tubo. Un tubo liso y pulido ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras que un tubo rugoso y lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. Lo siguiente que vamos a conocer es las magnitudes básicas de la ley de Ohm. En un circuito eléctrico existen varias magnitudes, como la tensión, la intensidad y la resistencia. La tensión, el símbolo o la simbología sería la V, es la diferencia de nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su unidad básica y su unidad de medida es el voltio, la V. La intensidad, representada con la letra I, es la cantidad de electrones que circulan por un conductor de un conductor. Su unidad es el amperio. La resistencia indica la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio, representado por la letra W. La relación de estas tres magnitudes se refleja en la ley de Ohm. Gracias, y eso ha sido todo sobre la ley de Ohm.